Dice, he oído hablar muchas veces en el programa sobre la dimensión de Planck y el tiempo de Planck. ¿Cómo sabemos que en realidad ese es el límite si no llegamos a medirlo experimentalmente? Lo dejo a los teóricos. Bueno, Directo. contenta que cómo sabemos que la escala de Planck, la longitud de Planck y el tiempo de Planck son límites, en algún sentido, de las longitudes y los tiempos. Si no hemos podido medirlos experimentalmente, ¿cómo hemos llegado a esa conclusión? Bueno, sí, hay una escala de Planck, hay que entenderla cuando uno dice la escala de Planck, que es la escala de energía, distancia, lo que fuere, que está relacionada con el valor de la constante de Newton, ¿no? Y otras constantes en la naturaleza, pero en particular las constantes de Newton. Y es cierto, es un orden de magnitud, quiero decir, puede ser 10 veces eso, 100 veces menos eso, pero grosso modo eso, no 10 a la 14 veces eso. Pero ¿cómo lo sabe uno si uno no lo sabe, no llegó a experimentar? Es una muy buena pregunta. Uno lo sabe por experiencias educadas, es decir, vamos antes del modelo estándar, antes de saber que existían las partículas, cómo describimos la teoría electrodébil con bosones W y bosones Z que se intercambian en la colisión de neutrinos y leptones. No sabíamos nada de eso. Estábamos antes del modelo estándar, en la década del 50, justamente había una teoría para la teoría electrodébil que se conocía como teoría de Fermi. El mismo Fermi, otra teoría, pero el mismo Fermi. Teníamos tres usos diferentes de sí, Fermi. Y muchos más. Si empezamos a hablar de reactores de fusión, tendríamos muchos más. Tendríamos muchos más. La idea es, en ese momento había una teoría que no funcionaba bien, estaba llena de infinitos que uno no la puede remover, es una teoría que hoy no se usa más que para explicar esto que voy a contar ahora, pero era un modelo que porque en ese momento ya se conocían los neutrinos, ya se conocían que las partículas interactuaban vía la fuerza débil, pero no teníamos una teoría para describir la fuerza débil. Teníamos una teoría no tan buena, que era la teoría de Fermi. En esa teoría no tan buena aparece una constante de acoplamiento que se llama la constante de Fermi. Esa constante de acoplamiento, hay una constante de acoplamiento con ciertas unidades, y como tiene ciertas unidades, uno también podía haber hablado de la escala de Fermi, es decir, sería esa escala de unidades de energía o de distancia, lo que fuera, que uno se construyese con la constante de acoplamiento de la teoría de Fermi, que era una teoría que se sabía ya por cuestiones teóricas que no funcionaba muy bien y que en algún momento iba a venir una teoría superadora que en ese momento no teníamos. Luego vino el modelo estándar. El modelo estándar, por supuesto, a muy bajas energías, se explica parecido a la teoría de Fermi, por eso la teoría de Fermi había sido una buena descripción durante mucho tiempo. ¿A qué escalas de energía empiezan a fallar? Empieza a fallar a la escala de energías donde las energías son capaces de generar la partícula W, aquellas partículas que en el momento de la teoría de Fermi no conocíamos, que hoy sí conocemos en los aceleradores de partículas. ¿Y cuál es esa energía, esa escala de energía donde la teoría de Fermi empieza a fallar? La escala de Fermi que uno se hubiese construido con la constante de acoplamiento de aquella teoría que era provisoria. Es decir, muchas veces pasó esto en la historia de la teoría de campos. Hay una teoría que uno sabe que funciona bien, pero que a ciertas escalas, por cuestiones teóricas, porque la teoría es inconsistente, va a dejar de valer y tendremos una superadora que no sabemos cuál es. ¿Y a qué escalas empieza a valer la superadora? Bueno, justamente a la escala en la cual uno se podría construir usando las unidades de la constante de acoplamiento de la teoría provisoria. Entonces pensamos que a la teoría de la gravedad le va a pasar lo mismo, va a correr la misma suerte que pasó a la teoría de Fermi. Es una teoría que por cuestiones de inconsistencia sabemos que alguna escala de energías va a tener que ser superada por otra, porque en particular no es normalizable. ¿Y a qué escalas de energía? Bueno, aprendimos de la historia de la ciencia. Esa escala de energía va a ser aquella escala de energía que uno se pueda construir con su constante de acoplamiento. ¿Cuál es la constante de acoplamiento de la gravedad? La constante de Newton. Y esa llamamos escala D. Entonces es natural esperar que aparecieran nuevas partículas, o el aspecto cuerderil de las cuerdas, si son estas ciertas, o las escalas de las dimensiones extras, si estas existen. Algo nuevo ocurrirá a una escala. Esa escala queda dictada por las unidades de tu teoría imperfecta, pero buena a bajas energías.